un poder inimaginable se fusionó alrededor de Baragan en una marea interminable de energía espiritual que aturdió a todos. Incluso Coyote se sorprendió y mucho menos Kisuke y los demás que se dirigían al Palacio del Rey de las Almas desde el exterior. Era imposible no darse cuenta de la magnitud de la presencia de la energía. Esto fue doblemente para Iwatch, quien fruncía el ceño pesadamente desde lejos. «Deténlo». El pánico en el grito de Ichibei lo decía todo. El hecho de que trabajaría junto a Kinki en un momento desesperado, aún más. Sin embargo, la desesperación no dio paso a la oportunidad. El hecho de que uno desee y anhele el resultado deseado no significa que el mundo se doblegaría y cambiaría para adaptarse. El aura santurrona que emanaba de la espada en las manos de Baragan era absoluta. Fue irrazonable, insoportablemente con su salida. Incluso Shirou por sí solo no podía acumular tanta presión espiritual con una sola arma, pero en las manos de Baragan, cualquier tipo de noble fantasma era más que simplemente destructivo. Fue enloquecedor. Ichibei, como dijo el hombre que había nombrado todas las cosas, quedó desconcertado, incluso en pánico, por una sola razón. La espada frente a él, no sabía su nombre. Fue solo ahora que la situación era tan terrible y apremiante que Ichibei se dio cuenta de que se había dado cuenta de ello. Una mirada con sus sentidos espirituales casi verificó que muchos de los espíritus Zanpakuto que luchaban en este mundo también eran desconocidos para él. Esto debería haber sido imposible, ya que él fue quien nombró a cada uno de ellos. Estos espíritus de Zanpakuto, y la misma espada en las manos de Baragan, en lo que respecta a Ichibei, no deberían haber existido. Era imposible y, sin embargo, el poder y la presencia que emanaban de su alrededor era una realidad discordante. Un estruendo agudo de metal reverberó por todas partes, la luz que rodeaba la espada en las manos de Baragan lo cegó incluso a él solo con su resplandor. ¿Quién se atrevería a afrontar su ataque? ¿Detenerlo? Ichibei, la Guardia Real y Kinki echaron un buen vistazo a la energía que tenían ante ellos y sintieron que sus almas temblaban. ¿Era posible siquiera? No existía un tiempo de carga para Baragan. ¿Cuánto tiempo había estado su aceleración de tiempo en contacto con esta espada en particular? ¿Cuántos años habían pasado por esa espada? ¿Cuántos eones rodean el tiempo acelerado? La semilla de una leyenda cristalizada se había convertido hacía mucho tiempo en la base de un poderoso roble. La espada en las manos de Baragan no se parecía a ninguna otra. Sin cuidado, y en una mansión desesperadamente indiferente, la espada se balanceó sin ninguna fanfarria preventiva. Toda la energía almacenada en su interior se liberó a la vez, desafiando la lógica misma de la dimensión en su capacidad de derribar cualquier cosa en su camino. Una línea blanca en forma de media luna descendió. No había propiedades especiales a su alrededor, ni efectos invisibles. En cambio, fue simplemente la rápida acumulación de energía espiritual tan condescendiente que distorsionó el aire a su paso. Era pura energía espiritual en su máxima expresión, que se extendía hacia el horizonte en su descenso. La única fuerza que se atrevió a enfrentarse a él más allá del aluvión de flechas espirituales, espadas y construcciones, fue una marea de tinta en blanco. Ichibei movió su largo pincel de caligrafía en un movimiento rápido, cada trazo creaba marcas de tinta que buscaban pintar sobre la media luna blanca en vano. Fue un choque entre el blanco y el negro, pero la oscuridad de la tinta poco pudo hacer para atenuar el resplandor del blanco. Impulsado por la decadencia de Baragan, el poder que surgía del noble fantasma era interminable, su fuerza nacía de la leyenda fomentada a través de tiempos inmemoriales. El nivel de poder destructivo era irreal a pesar de los esfuerzos de Ichibei por reducir la letalidad del ataque. El suyo era un poder que podía eliminar nombres verdaderos y borrar la definición misma de las cosas de la existencia. Si uno quitara los caracteres Wa de agua, todo lo que quedaría sería Ter, algo sin apenas significado ni significación. Esto también se reflejaría en el objeto nombrado. En este caso, Ichibei prácticamente redujo a Taka nada más que K, y sin embargo, la división de una fuente prácticamente infinita seguía siendo infinita. La huelga de la media luna continuó sin cesar. Muévete. No trates de bloquearlo con tu cuerpo. Ichibei llamó en advertencia cuando vio que Senjumaru se atrevía a intentar bloquear el ataque, tejiendo varias capas de tela frente a ella. Sobresaltado por el repentino grito, Senjumaru se detuvo en medio de la acción y se hizo a un lado. No obstante, ya se habían erigido varias líneas de tela. Esta barrera creada a partir de las propiedades defensivas de alta densidad de la tela de Senjumaru probablemente podría incluso detener los ataques de Iwatch por un breve momento para ganar tiempo para más contramedidas.
En alguna parte de Ichibei, la expectativa de que podría mantenerse después de que prácticamente borró más del 90% del poder del ataque seguía ahí. Por desgracia, la huelga atravesó todo como papel para alcanzar su objetivo. Barreras, Kido, construcciones espirituales, nada se detenía mientras se acercaba y golpeaba en la mitad del cristal que albergaba al Rey del Alma y continuó a partir de entonces. Golpeó el suelo, las paredes e incluso los cimientos del palacio, pero cortó todo antes de disiparse. Todo el palacio se partió en dos, se dividió en dos de la mitad hacia abajo y se derrumbó. Cayeron pedazos de escombros, la plaza levantó el palacio central, partiéndose por la mitad con pedazos de escombros y eslabones de cadenas rotos lloviendo. La lucha en el exterior se detuvo, numerosos espíritus de Zanpakuto, Shinigami y las figuras en sombras de Iwatch observando con muda incredulidad. HMPH. La tarea está hecha, declaró Barragán imperiosamente desde lo alto. La espada en su mano ya no brillaba con el mismo brillo, sino que se había atenuado considerablemente. Sin embargo, cuanto más lo sostenía, más discernible era que ya estaba comenzando el proceso de recarga. Ichibei palideció como muchos otros ante el resultado de todo esto. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Finalmente espetó. Cualquier apariencia de compostura reemplazada por una frustración inagotable. Has condenado este mundo, has roto el equilibrio y nos has condenado a todos. Y ahí es donde te equivocas, dijo Barragán desde lo alto. El humo y las nubes de polvo oscurecían la visibilidad en toda el área, pero no podían enmascarar la energía espiritual roja que se agitaba dentro de las cuencas huecas de los ojos de Barragán. Tu rey muere, el emperador Kinki seguirá este camino pronto, y todo lo que quedará serán los Hoyous. «Estás loco», se obligó a decir Ichibei con los dientes apretados. «Una vez que el equilibrio de este mundo colapse, no hay garantía de nuestra supervivencia, incluido usted mismo». «Me equivoco de nuevo», señaló Barragán. «¿Mundo derrumbado? ¿Equilibrio? ¿Qué significa todo eso frente a nuestro señor de los huecos?» «El basto de Uite», murmuró Ikifune el título desde cerca de Ichibei, pero fue como un rayo golpeó su mente. Hueco mundo, los ojos de Ichibei una vez más se fijaron en el mundo que lo rodeaba. La única respuesta de Barragán fue una risa, larga y prolongada. En efecto. Entonces, ¿y si el mundo colapsa? Con el basto de Uite alrededor y sin Iwacho Sulkin en su nivel para oponerse a él, ¿qué fue lo que impidió que Basto of Uite creara otro hueco mundo para los Hoyous? Nada. El basto de Uite sería el único poder y gobernaría sobre un nuevo equilibrio, un nuevo orden mundial, donde Barragán imaginaba que los huecos reinarían supremos entre los seres inferiores. Criatura malvada, Ichibei rechinó los dientes. ¿Malvados? En verdad, ustedes, Shinigami, saben cómo hacer cumplidos, se rió Barragán. Pero supongo que es natural reconocer a tus superiores. Este rey también había sido humillado una vez, pero ahora veo más allá de todo. Era el destino. El destino. ¿Ves esta espada? Barragán hizo alarde de la espada en sus palmas. No es la única de su tipo. Cualquier espada en este mundo puede ser la misma, pero solo yo soy el único que puede potenciarlas hasta tal punto. ¿Lo ves? ¿Entiendes? Arribel y los otros Hoyous cercanos no pudieron evitar darse cuenta de lo que estaba diciendo Barragán y se sintieron intrigados. Por la forma en que Barragán estaba hablando, era como si Shirou tuviera alguna utilidad para él desde el principio. En el pasado, el basto de Uite permanecía solo e inadvertido en una sola colina, mientras yo había gobernado todo el tiempo en el mismo mundo que él creó y me consideraba un rey, un dios. Barragán explicó, disfrutando de una extraña sensación de logro. ¿Qué había que cuidar? La tarea fue realizada por sus manos. Verdaderamente poseía el mayor mérito. Yo era el rey abiertamente, mientras que él era el poder que nos apoyaba desde atrás todo el tiempo sin ambición. Entonces, ¿qué significa para mi poder que elogie tanto al basto de Uite? ¿Qué no puede significar más que el papel concedido sobre mí? Seguramente, soy la mano derecha del rey. Ejecutor. Hacedor de leyes. Juez del nuevo orden mundial. El semblante de Ichibei se ensombreció con todas y cada una de las palabras que escuchó. Mientras tanto, Arribel, quien posiblemente conocía las políticas de Barragán por más tiempo antes de conocer a Shirou, eligió a regañadientes no desaprobar las suposiciones de Barragán. Como enemigo, era aterrador, pero no podía pedir un mejor aliado que pudiera ayudar a Shirou cuando fuera necesario. Esto no puede ser, murmuró Ikifune desde un lado y Senjumaru y el resto de la Guardia Real intentaron mirar a través del humo de donde se cortó el cristal del Rey Alma.
Estaban desesperados, con la esperanza de que incluso si la nave resultaba dañada, podría retener el poder necesario para cambiar el rumbo de esta guerra. Ichibei no era tan optimista como sus colegas, habiendo intentado detener el ataque de la media luna, pero él también miró en dirección al cristal del Rey Alma. Los Kinki contuvieron la respiración, Arribel, Coyote y los Oyous, que ahora podían ver dentro del palacio dividido en dos, hicieron lo mismo. Cuando el polvo se despejó y el humo que emanaba de los escombros que caían se desvaneció, la luz brilló en los ojos de Ichibei mientras que la confusión empañó los de todos los demás. ¿Una mano? La pregunta expresó los pensamientos de todos. Allí, uniendo a la fuerza las dos mitades del cristal del Rey del Alma, había una gran mano pálida anclada por bandas atadas de energía espiritual que conducían a un lugar inesperado. Kisuke, los capitanes y Bizarre que estaba conduciendo al ahora destruido Palacio del Rey de las Almas, vaciló momentáneamente cuando todos se volvieron para mirar hacia ellos. Bueno, no ellos en particular, sino una persona en su grupo que tosió sangre y se desplomó, cayendo del aire solo para ser atrapada por un Ohana. Los ojos de Shunsui se abrieron con preocupación preocupada, mirando la base de un antebrazo ensombrecido que brotaba del pecho de su mejor amigo. Ukitake. ¿Qué hiciste? La única respuesta que Jushiro pudo reunir fue un movimiento de cabeza, como si tuviera que hacerlo. Miyagi, susurró Ichibei con renovado vigor, pero fue lo suficientemente claro para que Shunsui lo escuchara. La paciencia de Shunsui por el Escuadrón Cero ya se había agotado, y ahora que parecía que otro de sus planes involucraba a su mejor amigo, sus rasgos se volvieron apocalípticos. Sus manos casi instantáneamente sacaron sus espadas y se movieron para cortar la rama que brotaba sobre el pecho de Jushiro, pero fue detenido por varios remolinos de tela que lo ataban. Esta es la única manera, la voz taciturna de Senjumaru penetró profundamente en la psique de Shunsui, sus ojos se volvieron fríos. Se está muriendo. Shunsui luchó contra las ataduras, mirando a los que lo rodeaban para que lo ayudaran, pero dudaron y perdieron el factor decisivo. El brazo abandonó por completo a Jushiro, moviéndose hacia su pecho hasta su boca, donde dejó solo una cáscara arrugada, jadeando por respirar y sin siquiera tomar aire. Capitán, un Ohana, Shunsui tragó audiblemente, esperando contra toda esperanza. Un Ohana negó con la cabeza con Jushiro todavía acuñado dentro del brillo de sus manos. No tiene pulmones y la energía espiritual de su cuerpo ha sido robada por el brazo, explicó solemnemente. Ella no podía curar este nivel de herida con sus medios actuales, y tampoco podía hacerlo la chica humana con notable destreza curativa. La curación de Orihime puede revertir el tiempo en una persona hasta un punto en el que se encontraban en condiciones óptimas, pero el caso de Ukitake fue diferente. Nunca había estado en un estado óptimo, por lo que no había nada a lo que volver. Se está muriendo. Shunsui se desplomó desesperado cuando la tela que lo ataba se aflojó y lo liberó. Por lo que vale, su sacrificio será recordado. Suficiente, el tono de Shunsui era frío, cortando el pésame de Senjumaru. Si hubieras hecho tu trabajo correctamente, Senjumaru suspiró, pero no mantuvo nada contra el arrebato antes de retraer sus sentidos espirituales controlando su ropa. Shunsui miró a Jushiro, de quien había sido amigo desde sus días de academia, y apretó los puños. Nada de esto pareció merecer la pena. Yamaji, estas personas no pueden ser para quienes trabajamos, habló con agravio, y ante esto, Yamamoto no tuvo respuesta. El anciano se quedó mirando uno de los últimos momentos de su alumno y cerró los ojos en silencio. No había nada que pudiera hacerse. Los espíritus nos bendicen a cada uno de nuestras utopías guiadas. Señora Espíritu, la expresión de Shunsui parpadeó hacia la dama Espíritu que llevaba una espada y una vaina que se acercó a un Ohana. Había un tipo de aura alrededor del espíritu que alimentaba su tranquilidad. Muchos no estaban seguros de si dejar que el espíritu de la dama los acompañara era una buena decisión por parte de Kisuke, pero ahora Shunsui sentía firmemente que estaba justificado. Más allá de las capas exteriores existe una tierra de abundancia, de hierba que fluye y vientos suaves, donde el guerrero se acuesta para descansar, susurró el espíritu. La dama espíritu miró las últimas respiraciones de Jushiro y, debajo de los ojos de todos, colocó la funda que llevaba encima de él. Un jardín en flor vigilado por un ser de flores donde ningún pecador puede salir. La vaina parpadeó antes de hundirse en el pecho de Jushiro. Una luz dorada floreció, palpitando sobre la piel de Jushiro y mejorando la palidez de su tez. Su respiración jadeante se alivió. El dolor sobre sus rasgos se suavizó. Una utopía siempre lejana, invocó el espíritu de la dama.
Uno Ana, que todavía sostenía a Jushiro, abrió mucho los ojos después del diagnóstico. Sus pulmones, se cayó. ¿Están volviendo a crecer? Ella murmuró. No solo eso, la rápida regeneración de su cuerpo se reflejó prácticamente bajo el escrutinio de Uno Ana. Él estará bien, concluyó para que todos la oyeran. De repente, la forma en que todos miraban al espíritu de la dama cambió notablemente, ninguno más que Shunsui y un silencioso Yamamoto. Te debo una, linda dama. Shunsui inclinó la cabeza, el ala de su sombrero de paja le cubría el rostro, tratando de ocultar las lágrimas de alivio. La dama espíritu resopló con una amable alegría, notando las acciones de Shunsui por lo que eran, pero sin llamarlo. En cambio, volvió al tema de conversación. Será mejor que no seas demasiado serio, bromeó mientras se ponía más solemne. Tomo juramentos y promesas como sagrados, y de hecho puedo hacer que cumplas tus palabras, advirtió. Pase lo que pase, Shunsui no pudo ocultar el alivio en su tono. No quería perder a más personas que amaba, y luego vino un ángel y salvó la vida de su mejor amigo. Para un espíritu Zanpakuto, obviamente no eres del tipo vil. Si puedo ser presuntuoso, incluso te consideraría el tipo honorable que dice mucho de tu portador. Ah, ¿lo entiendes entonces? Mi portador es un hombre que simplemente no quiere ver llorar a nadie, asintió a Shunsui y le sonrió serenamente, esta vez mucho más genuina. Entonces te haré cumplir tus palabras. Shunsui volvió a inclinarse el sombrero. Un hombre que no quiere ver llorar a nadie, ¿eh? Podía respetar eso. Quizás solo ese tipo de hombre podría producir un Zanpakuto como el espíritu de la dama. Todos los Zanpakuto fueron creados a partir de la mitad del alma del portador. En cierto modo, un Zanpakuto ofrece una ventana a quien era el portador. Toma las propias espadas de Shunsui. Su naturaleza infantil que se encuentra en los juegos de niños ocultaba una letalidad oculta en el ambiente taciturno de su Bankai. Suave de corazón, pero ferozmente violento cuando se le provoca. En este caso, el espíritu de la dama que se había presentado en ayuda de sus camaradas heridos por un sentido de rectitud era digno de confianza en los libros de Shunsui. La medida de un buen hombre, es aquel que sabe lo correcto y lo logra, pero una mejor medida, es la cantidad de personas que se mantienen con vida o se salvan en el camino. La noble luz y la sincera compasión de la dama espíritu no eran falsas. Cualquiera podía verlo. Esta era un alma más brillante que la mayoría y sin dudas. Tu portador debe ser algo especial, Shunsui no pudo evitar un cumplido. En eso podemos estar de acuerdo, la dama espíritu asintió con la cabeza y no dijo más antes de alejarse de Ukitake. Su vaina ya no estaba con ella, pero todavía tenía su espada en la mano. ¡Qué espíritu tan admirable! Los ojos de Shunsui y los de Kisuke y el resto, inspeccionaron sutilmente a sus compañeros Shinigami evacuados de la sociedad de almas. Estaban buscando hacer un nuevo conocido, no solo por el carácter de la dama espíritu, sino también por la importancia de sus potentes propiedades curativas. Prácticamente estaba volviendo a crecer los pulmones de Jushiro. Podría volver a crecer las extremidades perdidas y otras heridas similares también. Además, el portador de tal Zanpakuto seguramente era una persona amable. ¿Qué Shinigami es? Shunsui reflexionó para sí mismo. Uno de los Shinigamis evacuados de la sociedad de almas tenía que ser el portador de esta dama espíritu. El hecho de que Shunsui no pudiera reconocer al espíritu de la dama por la espada y la vaina probablemente significaba que podía pertenecer a un Shinigami relativamente nuevo sin acceso a su Shikai o Bankai. ¿Un estudiante de academia entonces? Kisuke interrumpió el momento, recordándoles la gravedad de la situación a pesar de sentirse más intrigado, pero negó con la cabeza con ironía. En ese momento, continuemos, dijo antes de abrir el camino con un solo pensamiento en su mente. Si las propiedades curativas de la vaina eran tan potentes, entonces ¿para qué servía la espada? ¡Qué exasperante! Baragan entrecerró los ojos al ver la mano que negaba el daño de sus esfuerzos e hizo una mueca. Casi no tenía sentido para él, no, de hecho era bastante exasperante. Su victoria se sintió como si fuera arrebatada justo delante de él, y peor aún, miró el noble fantasma que Shirou le había dado. Su brillo ya no era el mismo que antes, lo que significaba que su potencia de salida era ahora mucho menor. Se burló, pero vio como Ichibei, el Kinki y los miembros de la Guardia Real se apresuraron a formar una especie de línea defensiva alrededor del cristal que envolvía el cuerpo del rey Alma. ¿Fueron realmente tan ingenuos? Sin previo aviso, el miasma púrpura viajó por el brazo derecho de Baragan y se unió a la espada que tenía en la mano.
Instantáneamente, el grado de brillo aumentó varios pliegues cuando su poder actuó sobre él. Respira, susurró mientras levantaba la espada en alto. El ataque ya no sería tan poderoso, pero cada golpe aún acumularía una fuerza sustancial. Más aún si lo cargaba de la forma en que lo estaba haciendo ahora. Solo necesitaría unos minutos como máximo para bajar una vez más, e incluso el golpe era más débil que antes, al igual que las defensas. Tu débil resistencia importa poco, reflexionó Bragan en voz alta. A juzgar por la distancia y sus propias capacidades, Baragan calculó que no había nadie que pudiera interrumpirlo hasta que se demostrara que estaba equivocado. Sonido metálico. Una bala espiritual chocó contra el metal de la espada con tal fuerza que se escapó del agarre de Baragan. Baragan entrecerró los ojos y usó a Sonido para atrapar la espada, pero varias balas más aparecieron dentro de su periferia y golpearon su brazo extendido. El impacto de las balas con su hierro creó golpes apagados que molestaron a Baragan más que cualquier otra cosa. Peor aún, el noble fantasma que Shirou le había dado se desplomó al suelo muy por debajo y desapareció detrás de una cortina de espectros de Yawach. Mirando sus brazos, se formaron agujeros a través de los huesos, los brazaletes con joyas sobre sus muñecas parecían moteados y vacíos. Atravesó su hierro, no pudo bloquearlo. Alimañas insolentes, las facciones de Baragan se oscurecieron más y más cuando volvió su mirada hacia un Kinky empuñando lo que parecía ser un voluminoso rifle de francotirador. Inmediatamente, se dispararon varias rondas más, lo que obligó a Baragan a maniobrar alrededor de ellos hasta que Coyote intervino, disparando en respuesta a la ubicación del hombre solo para fruncir el ceño. Pasó, murmuró Coyote antes de maniobrar para esquivar el fuego de represalia. Posteriormente, hizo contacto visual con Baragan. Yo me ocuparé de él, dijo rotundamente antes de usar a Sonido para aparecer instantáneamente cerca del tirador y participar. A partir de entonces, una columna de agua estalló junto a Baragan para revelar a Arribel con una espada de aleta de tiburón ahora convertida en una lanza. Los Shinigami han llegado, informó simplemente, gesticulando con una inclinación de barbilla. Baragan miró hacia abajo para ver a Kisuke y el otro Shinigami enfrentarse al Kinky. Cada capitán parecía acercarse a un Sternritter específico acompañado de lo que parecían sus respectivos espíritus Zanpakuto. Por otra parte, con Baragan partiendo el palacio del Rey del Alma en dos, el campo de batalla se había extendido más allá de la plataforma interior y abarcaba toda el área. Los espíritus de Zanpakuto, los Oyous y los espectros de Iwatch ahora se estaban mezclando en la refriega. No necesitaré tu ayuda, fue todo lo que Baragan le dijo a Arribel después de que ella hubo hablado. Nunca tuve la intención de dárselo, respondió Arribel sin tono. Tan rápido para burlarse de mí como siempre. Tu coraje es lo que me entretuvo mientras enviaba a otros a perseguirte, recordó Baragan, sin importarle la mirada desdeñosa que Arribel le envió. Yo seré quien lleve esto a cabo, Arribel chasqueó la lengua y se precipitó hacia abajo con un tsunami de agua detrás de ella. Baragan resopló, pero él también comenzó a moverse directamente hacia Ichibei y la Guardia Real que estaban prácticamente al límite de sus ingenios. Claro, el cuerpo del Rey del Alma se estabilizó con la aparición de un brazo para sujetarlo, pero había un aspecto que Ichibei y el resto nunca pudieron explicar. ¿Qué podían hacer los 5 solos contra un ejército de Kinky y Oyous? Incluso si eran fuertes individualmente, de alguna manera tenían que atravesar el Kinky tratando de proteger el cuerpo del Rey del Alma, mientras repelían los avances de Baragan y el resto. No importa cómo lo pensaran, la tarea que tenían ante ellos era demasiado monumental para lograrla incluso para ellos. Por eso solo quedaba un método en la mente de Ichibei. Cúbreme, le indicó a Ikifune y al resto antes de dirigirse directamente hacia el cuerpo del Rey Alma. Todo señorío de ataques y barreras se erigieron con el fin de detener su avance, pero su gran pincel de caligrafía pintó sobre todos ellos con tinta. El líquido oscuro salpicó y manchó, borrando todo significado y reduciéndolos a la nada. Con un suave movimiento de tejido, el camino por delante estaba despejado, la fuerza de los ataques se redujo a nada. Muchos Kinky instantáneamente se interpusieron en su camino, uno de los cuales sonrió ante la perspectiva de un milagro que no tenía ninguna posibilidad de suceder ya que Ichibei simplemente los pasó por alto a todos. Deslizando su cepillo debajo de la plataforma apenas suspendido por cadenas entrelazadas, Ichibei limpió el aspecto tangible del piso, momentáneamente tambaleando a los que estaban frente a él de tal manera que pasó rápidamente junto a ellos mientras creaban discos espirituales sobre los que pararse.
Siguiendo a Ichibei fueron varias bandas de tela, y el resto de la Guardia Real llenando los huecos para comprar incluso unos pocos minutos de tiempo. De repente, Ichibei alcanzó el cuerpo del Rey del Alma irradiando un poder más allá de cualquier alma ordinaria. Se acabó, declaró Ichibei solemnemente. Nunca había querido usar este enfoque, ya que garantizaba la pérdida de la nave del Rey de las Almas, pero en este punto con el cuerpo ya dividido en dos, era una consideración discutible. Simplemente tendrían que necesitar un reemplazo después, pero no era como si fuera imposible. Ya existía la disponibilidad de una nueva embarcación, y todo lo que se necesitaba ahora era la fuerza para someterla. En lugar de permitir que Iwatch asimile completamente el poder para dictar el equilibrio del mundo, Ichibei preferiría usarlo para un medio más productivo. Primero para someter el levantamiento de los Kinki, y segundo para acabar con las nobles ambiciones de los Oyous, luego recrear el orden mundial natural. Todo lo que tenía que hacer era pasar por alto la defensa cristalina alrededor del cuerpo del Rey Alma, y usando la afinidad natural que tenía como ser con la carne del Rey Alma, asimilaría el poder. A partir de ahí, podría momentáneamente entrar en una existencia al mismo nivel que Iwatch y el basto de Uite. Nadie podría enfrentarse a él con los otros dos pesos pesados preocupados. Mejor aún, con los otros dos competidores en la garganta del otro, él puede explotar sus debilidades en su agotamiento. Sí. Esto era factible. No. Era mejor decir que era la única oportunidad que Ichibei pensaba que tenía la Guardia Real. Las palabras no pueden describir lo desesperado que se había sentido cuando vio el cuerpo del Rey Alma cortado en pedazos antes. Sin embargo, a través de la mano del destino, se dio una segunda oportunidad a través del propio brazo del Rey del Alma conocido como Mimiyagi. El plan era simple, fácil incluso después de ignorar la seguridad de la nave del Rey Alma, y sin embargo, en el momento crítico cuando Ichibei empujó sus manos hacia adelante en el cristal de celosía, descubrió que había fallado el objetivo previsto por meros milímetros. Fue hasta el punto en que solo había logrado tocar la ropa del Rey de las Almas en lugar de apuñalar al hombre con los brazos. El Rey del Alma permaneció intacto dentro del cristal, dejando solo agujeros donde Ichibei había perforado sus brazos. Todo el campo de batalla pareció romperse en fragmentos de vidrio en este momento, todo color desapareciendo del escenario como una broma enfermiza. Lo siento, susurró la voz del diablo. Un hombre salió a la realidad junto al cristal del Rey del Alma como si siempre hubiera estado allí, la espada atravesó el corazón de Ichibei y se llevó al hombre. Al lado del hombre, una mujer regia apareció, ojos tranquilos mirando los rostros de todos. Kisuke y Bizarre entrecerraron sus miradas. Honestamente, estaba contento de sentarme y estudiar esto más a fondo, el hombre negó con la cabeza consternado mientras sacaba cautelosamente su espada sin dar tiempo a tomar represalias. La mujer a su lado luego usó un estallido de energía espiritual para arrojar a Ichibei lejos. Pero alguien se atrevió a intentar tocar algo que es mío. Con los ojos inyectados en sangre, Ichibei miró al hombre frente a él, el reconocimiento nació de la descripción registrada en su mente. Aizen Sousuke. Usurpador, traidor. Ichibei se obligó a salir con los dientes apretados. Sorprendentemente, todavía estaba vivo a pesar de que su corazón estaba ensartado. Ahora bien, justo ahora, estabas tratando de desviar el poder persistente del Rey Alma, ¿no es así? Aizen sonrió con desprecio. Aunque supongo que debería agradecerte no solo por demostrar los medios para hacerlo, sino por romper este problemático cristal defensivo. Lo admito, me faltaba la durabilidad de un Oken natural, pero los cuerpos de los guardias reales están bendecidos con la capacidad de hacerlo. Al darse cuenta de lo poco que tenía de tiempo, Aizen todavía se tomaba las cosas con calma, sabiendo que la hipnosis de Kyoukazu y Jetsu todavía estaba en efecto para la gran mayoría de los que estaban peleando. Sin embargo, Ichibei no fue un empujón. Esto instó a Aizen a continuar con una emoción no disimulada. Este fue el primer y último paso para alcanzar su anhelada meta. Fue el peor acontecimiento posible para Ichibei. No. No. Ichibei sabía lo que se avecinaba e intentó desesperadamente acelerar hacia adelante, pero el principal problema no eran sus heridas, sino que estaba demasiado lejos para siquiera intentar intervenir a tiempo. Sin fanfarrias, Aizen dirigió resueltamente toda su atención al cuerpo del Rey Alma. Es hora de que le des la bienvenida a tu nuevo rey, le murmuró a Ichibei al pasar. Aizen luego hundió directamente su brazo en el Sulking usando los agujeros por los que Ichibei mismo había pinchado.
El Ogyoku dentro del Ishyakuso de Aizen brillaba intensamente, pero más que nada, sus ojos gradualmente se volvían azules y su energía espiritual subiendo por las nubes señalaba su ascensión al siguiente nivel. Finalmente, después de todos estos años de cuidadosa planificación y consideraciones, yo soy, el mundo.